Nombre de Jesús. Bien, vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo. Familias en avivamiento. Amén. ¿Cuántos deseamos que Dios nos avive? Que seamos renovados. Amén. Que seamos restaurados. Que queremos tener familias en avivamiento. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Voy a leer para ustedes desde el verso 12. Amén. Amén. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con efod de lino. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Digamos todos gloria a Dios. Tengan la bondad y se sienta, iglesia del Señor Jesús. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Nosotros, la Biblia dice que acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, a vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, dice la palabra en primer capítulo o el 2 del apóstol San Pedro, la primera carta, verso 9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. La Biblia también dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Para gloria de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y cuántos dicen amén? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿y cuántos creemos que hoy, por la gracia de Dios, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo? Usted sabe que en la antigüedad había un tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios. Fue de muchas formas que Dios se manifestó, pero en el tabernáculo día tras día ministraban sacerdotes ofrendas por el pecado del pueblo o por el pecado de algún israelita que se presentaba con alguna ofrenda para expiación de su pecado, para cubrir su pecado. Pero solamente cada año un sacerdote o el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde había un velo, donde estaba el lugar santo, donde se ofrecían los sacrificios, los sacerdotes. Pero había un lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, donde estaban los panes de la preposición. Amén. Y solamente allí cada año el sumo sacerdote hacía un sacrificio, no por uno, sino por todo el pueblo, para presentarse delante de Dios por ellos y para ser acepto de que el pueblo
o de que Dios recibía esa ofrenda y que ellos eran perdonados o cubiertos su pecado. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. Pero en la historia hace 2000 años conocemos a uno que fue al Calvario. Aleluya. Y que murió por usted y por mi, iglesia del Señor, en esta hora. Y que derramó una sangre. Y la Biblia dice que cuando Él murió, cuando Él expiró en la cruz, sucedieron cosas milagrosas. Y una de ellas es que el velo del templo para aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, se rasgó, amén, de abajo hacia arriba. Queriendo decir que tenemos libertad hoy, usted y yo, tenemos comunión con Dios, porque hay una sangre que nos limpia, hay una sangre que nos santifica. Aleluya, si usted y yo hemos cometido un error, aquí está la sangre de Cristo que limpia y santifica. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que teniendo el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice la Biblia, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es el avivamiento? ¿Y qué es el despertar de un avivamiento? Bendito el nombre del Señor. ¿Qué es el fervor? ¿Qué quiere decir también qué es avivamiento? Y yo quiero decirle en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, quiero tratar ese tema del avivamiento en las familias, pero quiero tocarle una palabra especial en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Y es que nosotros, ¿cuántos de acá que somos iglesia nos consideramos o creemos que somos sacerdotes del Dios Altísimo? Que ya nosotros no hay otro que vaya a mediar por mí cuando yo estoy en la oración o en la presencia de Dios, sino que Dios está en mí, Dios está en ti, y tú tienes la libertad para invocar el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, alabado sea el Señor Jesús. Y por eso quiero hablarle de sacerdotes apasionados en esta hora. Que alguien pueda sentir a Dios y ser apasionado. Yo creo que en este siglo y en este tiempo donde hay tanta tiniebla y tanta oscuridad, que el mundo empieza, que hay tanta maldad, y quizás nos toque a nosotros a la puerta del corazón, pero hay tanta debilidad, tanta situación. Alguien tal vez no ha orado en tanto tiempo, tal vez alguien no ha leído la palabra en tanto tiempo, tal vez alguien hace tiempo que no se congrega por X o Y razón. Pero en esta tarde, en esta noche, déjeme decirle que usted y yo debemos de ser sacerdotes apasionados por la presencia del Señor Jesús. Y le voy a decir algo, iglesia. Mire, yo estaba estudiando un tema y el Señor me lo cambió ayer. Y es esto, el avivamiento o sacerdotes apasionados. Necesitamos sacerdotes, o que seamos sacerdotes apasionados. Amén. Usted sabe qué es el avivamiento. El avivamiento es humillarnos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Termínelo conmigo, si él lo sabe. Yo oiré de los cielos, desde los cielos, sanaré la tierra, perdonaré sus pecados, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Déjenme decirle que cuando los profetas oraban a Dios, ellos se incluían
y decían: perdona, oh Dios, nuestra maldad. Volverás a darnos vida para que no nos volvamos a la locura. Y el salmista dice: restáuranos, oh Dios, y seremos salvos. ¿Y cuántos dicen amén? Restáuranos, oh Dios, y seremos salvos. Sánanos, oh Jehová, y seremos sanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y déjeme decirle que nosotros, en la antigüedad, el profeta invocaba a favor del pueblo, o el sacerdote o el rey, invocaban a Dios: Jehová de los cielos, a ti clamo, o que estás en los cielos. Pero hoy aquí es diferente. Dios está en el cielo, pero Dios está en tu corazón. ¿Sabe qué dice Jeremías 29:13? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Alabado sea el Señor Jesús. Porque siento calorcito. Mire, iglesia del Señor, usted sabe que cuando pasó Jueces, o cuando la Biblia empieza a hablar de Ruth, Jueces, no habían profetas en Israel. Solamente habían jueces que fueron nombrados, obviamente, en el libro de los Jueces. Y cuando pasó Jueces, que llega el primer libro de Samuel, la Biblia habla de una familia sacerdotal que a la vez ocupaban el lugar de un juez, en este caso su líder, llamado Elí, el líder sacerdotal de esa familia, y quien tenía que estar velando espiritualmente por Israel, por el pueblo, por los sacrificios, por las ofrendas, y que él venía de un linaje sacerdotal, dice la Biblia, y que Dios había prometido en él que no faltaría sacerdote en su casa. Eso lo dice la Escritura, que no faltaría sacerdote en su casa. Y dice la Biblia que él, teniendo ya de edad avanzada, la Biblia dice que sus hijos, que también eran sacerdotes, empezaron a ministrar de la forma incorrecta. Es decir, Elí era un sacerdote indisciplinado, que había fallado para Dios, que ministraba, pero no estaba bien delante de Dios, no se encontraba bien delante de Dios, Elí. Y la Biblia dice que en aquel tiempo la palabra de Jehová escaseaba, y que no había visión en la tierra o en el pueblo de Israel. No había liderazgo, no había quien dirigiera al pueblo, porque había pecado y había faltas contra Dios. Los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas de Jehová, a tal modo que cuando lo sacrificaba el pueblo, cuando invertían el orden, lo que era para el pueblo, ellos se lo comían. Bendito el nombre de Jesús. Y Elí no les estorbaba. Dice la palabra que Elí no les estorbaba. ¿Por qué? Porque no había visión. Y la palabra de Jehová escaseaba. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Que Dios me guarde y que Dios guarde la iglesia de que la visión espiritualmente falte en nuestras vidas y en nuestras casas. Aleluya, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Aleluya, aleluya. Déjenme decirle, iglesia, yo tengo 28 años de ser convertido al evangelio. Aunque nací en una familia pastoral, no me crié con mi papá. Y Dios trató conmigo a la edad de 20 años. Y Dios hizo un milagro en mí, me transformó y me cambió, como Dios lo cambió a usted y lo transformó.
y lo trajo aquí a este lugar, y usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Y usted es un rey, es un sacerdote para gloria de Dios y Padre. Y tal vez ya no somos sacerdotes para ministrar un sacrificio, un cordero, porque ya el cordero que fue inmolado fue a la cruz. El cordero que quita el pecado ya se manifestó, pero esa sangre sigue vigente. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Déjenme decirle, iglesia, que Elí perdió toda visión. No había pasión por la palabra. No había ley de Dios para el pueblo. No había mandamiento para el pueblo. No había ordenanzas para el pueblo. El pueblo se desenfrenó. Era un juez y a la vez un sacerdote, pero no gobernaba su casa. Aleluya. Menos el pueblo de Israel. Y la Biblia dice, dice la Biblia, bendito el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que ellos, dice que ellos no, que Elí no hacía caso omiso. Decía: no, hijos, ustedes están haciendo cosas que no son debidas, porque se escuchan alboroto en el pueblo y no están haciendo bien delante de Dios. Pero hasta ahí llegaban las cosas. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. La palabra de Dios escaseaba. El pecado de sus hijos, a tal manera que la Biblia dice que eran hombres impíos, siendo sacerdotes. La Biblia lo declara hombres impíos. Yo no sé en esta noche Dios qué quiere decirnos en esta hora, pero que Dios quiere que seamos íntegros. Que seamos íntegros. Usted sabe que el sacerdote, cuando tenía el efod, su vestidura, la Biblia dice que aquí había una lámina que decía: santidad a Jehová, santidad a Jehová. Y Dios le dice al pueblo, o a ellos en Levítico 6, el altar tiene que estar encendido todos los días. Y todos los días a la mañana tendrás que llevar leña, porque no se puede apagar el altar, porque el altar tiene que estar encendido. Y el fuego arderá en el altar y no se consumirá. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Elías quiso convenir con el pueblo ante los 450 profetas de Baal, ellos estaban claudicando si seguían a Jehová o seguían a los Baales. Y él les dice: tomen una decisión hoy, si seguir a Jehová o seguir al Dios de los Baales. Pero yo sigo a Jehová. Y hagamos un altar en esta hora, y el fuego que encienda o que descienda, ese será Jehová, el que consuma todo. Y sabemos la historia. Y dice la Biblia que cuando le tocó el turno a él, dice la palabra que Elías arregló el altar de Jehová. Usted y yo somos altares en la presencia del Señor Jesús. ¿Cuántos se declaran conmigo que usted y yo somos altares? Mire, dice la Biblia: y leña tras leña, todos los días. Tipo de la humanidad. Cristo era en una tipología sacrificado, en esa simbología de que solamente en esa figura podíamos ser perdonados. El pecado era cubierto, pero usted y yo tenemos la oportunidad de saber que hay una sangre que nos limpia. Una sangre que nos limpia. Alguna vez yo escuché un predicador que decía: cuando usted peca,
o comete una falta delante de Dios y nos podemos sentir mal porque hemos ofendido a Dios. Él decía, ¿sabe por qué Dios lo perdona a usted? Porque Dios es como, bueno, estas gafas no son negras, es como si alguien estuviera en la playa con unas gafas negras y ve diferente la visión en una playa, y ve muy diferente porque hay un protector, hay un lente oscuro, y ve diferente a las personas o las cosas, o inclusive el mar. Él decía, así es Dios. Dios ve que nosotros cometemos una falta y que el altar no lo hemos arreglado, pero hoy es la oportunidad para arreglar nuestro altar. Dios quiere que usted se apasione por la presencia de este Dios que es tan bueno, porque así dijo el alto y sublime, el alto y sublime que habita la eternidad. Yo habito en la eternidad y con el corazón y con aquel que tiene el corazón quebrantado. ¿Sabe una cosa? Dios, cuando David dijo este templo, hacerlo para la gloria de Dios. ¿Quién es Dios que puede habitar en una casa hecha por manos humanas? Pero Dios es tan grande que Dios se manifestó en su corazón y en mi corazón. Y hoy vive Cristo en nuestras vidas. Aleluya, pero Dios necesita que tengamos. Y mire, cuando Dios mira como con esas gafas. ¿Y sabe qué ve Dios en usted y en mí cuando cometemos una falta? ¿Sabe qué ve Dios? Ve la sangre del Cordero, que todavía es vigente y todavía fluye. Por eso la Biblia dice que es un ministerio que Él tiene todavía como abogado, que es Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero déjeme decirle, vea, que no estorbaban el pecado de sus hijos, que no tenían conocimiento de Jehová. Levantados en una familia sacerdotal y no tenían el conocimiento de Jehová, que estaban en la casa de Dios pero a la vez tan lejos de la presencia. Aleluya. Que robaban las ofrendas de Jehová, y lo peor, que adulteraban con las mujeres del pueblo a la puerta del tabernáculo, tipo de la presencia de Dios, que iban al tabernáculo a ofrecer sacrificios y los jóvenes menospreciaban las ofrendas. Y Elí no hacía nada porque no había visión. No había visión. Porque para que haya visión tiene que haber un despertar, tiene que haber un avivamiento, tiene que haber una pasión por la palabra, tiene que partir del reconocimiento, del arrepentimiento genuino. Pedro dice, para que, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos. ¿Quién anhela en este tiempo? Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Cuánto hace que tú no hablas en lenguas? ¿Y cuánto hace que tú no oras? Cuando yo digo ora, ¿cuánto hace que no oramos? No es presentarnos aquí o en la casa 10 minutos. Es decirle al Señor tanto en oración. Es adorarlo en oración. De que la visión no puede escasear ni puede menguar. Que la palabra de Dios hoy la tenemos, no solamente aquí física, sino en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe qué le dice Dios? A través de un profeta que la Biblia no da el nombre, a Elí. Le dice: Elí, yo había prometido que en tu casa no faltaría un sacerdote, pero eso nunca va a acontecer por lo que ha pasado, por lo que has permitido, Elí. Lo que has permitido. No va a suceder eso. Es más, le profetizo a Elí que sus 2 hijos
sus dos hijos. ¿Cómo es que se llaman los dos hijos? Eso. Amén. Que sus dos hijos van a morir el mismo día. El mismo día van a morir. Y también le dijo, tú también vas a morir. Y vas a ser quitado de este ministerio. Y no habrá nadie en tu casa que pueda ministrar en la presencia de Jehová. Y si lo hubiese, irá rogando al profeta que le dé un ministerio por un bocado de comida. Cuando la Biblia dice que rogarle al profeta por un ministerio, eran porque habían muchos ministerios, habían porteros en el templo o en el tabernáculo. Pero Jehová le dice a Elías a través de ese profeta desconocido: ni siquiera un hijo o un hijo que descienda de tu descendencia o que tenga esa línea podrá reinar o tener un ministerio, así sea de portero, sino que irá el profeta a rogarle por un bocado de comida. Iglesia del Señor, en esta hora nosotros, vea, yo ruego a Dios en esta hora. Yo no sé usted, yo tengo hijos y yo sé que Dios no sé cuándo vendrá Él, si nos permitirá un tiempo más en esta tierra. Pero ruego a Dios que mi generación conozca a Jehová de los ejércitos. Ruego a Dios que mis hijos estén siempre en el conocimiento de Jehová y en el temor. Y los hijos de ellos. Yo no sé si alguien tiene la esperanza de que su familia puede ser salva en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro que hay poder en el nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Pero mire, una familia que no era apasionada, sino que antes estaban en la desobediencia, que antes estando cerca y es como si estuviera a la puerta del cielo y a la vez tan distante de la puerta del cielo. Así estaban ellos. Pero mire, en medio de esa situación, en medio de esa generación que escaseaba la palabra y menguaba, había una mujer que tenía un esposo que se llamaba Elcana, y tenía dos mujeres, Penina y Ana, y tenía hijos la otra, pero ella no podía porque era rechazada. ¿Por qué causa? Porque era estéril, era ridiculizada, era menospreciada. La mujer de su marido o la otra se burlaba de ella, pero ella conocía dónde era la casa de Dios. Y Ana se encendió en fuego, y Ana no dejó que el altar se apagara, porque a este altar que es humano, a toda perfección he visto fin, dice el salmista. Pero mientras estemos en esta tierra, estemos convencidos de que necesitamos de la presencia de Jesucristo. Déjeme decirle algo. Yo creo que no voy a terminar este tema. Déjeme decirle algo. Entre usted y yo más nos acerquemos a Dios, entre usted y yo intensifiquemos más la oración, más el ayuno. Mire, le voy a decir algo y no lo digo por vanagloria, lo digo porque lo compartía con el hermano Gilberto. El miércoles habíamos aquí 3 personas ayunando y somos casi 200 creyentes adultos en esta congregación. Y quizás hay muchos que no pueden por el trabajo, como yo cuando viajo no puedo ayunar por el trabajo. Pero habíamos 3. Y uno puede decir que hubiese siquiera 5, 10. Y no, hubimos 3. Cuando usted se apasiona por el Señor, cuando usted se enamora de Cristo de una manera que los cultos no son gravosos para usted, que si hay que estar en 2 o 3 o todos los servicios estamos, que si hay que arrodillarnos nos arrodillamos, si hay que estar en la presencia de Dios estamos.
Mira, Isaías, cuando entró al templo Isaías el profeta, él dice, él se fue a orar al templo y cuando se levantó, dice la Biblia que él vio a Jehová de los ejércitos en el templo. San Lucas dice que vio su gloria y dice la Biblia que él vio a Jehová y escuchaba voces que decían: santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. De él, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando lo vi, cuando escuché, caí como muerto y dije: ay de mí, que soy hombre humano, o soy hombre pecador, de labios inmundos han visto mis ojos al Rey de Jehová. Cuando yo me acerco a Dios, mire, cuando yo me acerco a Dios, usted y yo tenemos algo de Dios en esta noche. ¿Cuántos tienen algo de Dios en esta noche? Pero cuando usted y yo nos acercamos a Dios, y nos acercamos a Dios a través de la oración y del ayuno y escuchar la palabra, cuando usted empieza a contemplar la hermosura de su santidad, cuando usted empieza a decir lo que dijo el salmista: yo y mi casa iremos a la casa del Señor y bendeciremos. Cuando usted y yo decimos, como dice el salmista: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti. Usted empieza a ver que Dios es grande, que Dios es santo, y que usted y yo somos pecadores, somos personas que nos falta, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Así que mientras el día dura, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aleluya, aleluya. No somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Alabado sea el nombre del Señor. Y Ana empezó a orar: Señor, dame un hijo, dame un hijo, Señor. ¿Cuántos días iría al templo? No sé, pero ya empezó el avivamiento en su casa. Señor, necesito un hijo, y si tú me das un hijo, yo lo ofrezco a ti para que te ministre todos los días en este tabernáculo, en este templo. Y Elí decía: está ebria. No, Señor, sino que esta sierva es estéril y necesita un hijo. Y Dios le concedió un hijo. Y él le dijo a Elcana: yo no lo voy a llevar al templo hasta que él sea de este estado, hasta que él deje de alimentarse. Quizás tenía 1 año, 2 años. Bueno, en aquel tiempo no sé cuánto lo alimentaban. ¿Cuánto lo alimentan hoy en día? 6 meses, 1 año, bueno. Y lo llevó al templo y lo dedicó a Jehová, porque la oración, porque ella se encendió y clamó a Dios. Amén. Y clamó a Dios, y Dios no solamente le dio ese hijo, sino que Dios le dio 5 hijos más. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando ellos están con los filisteos y los filisteos están ganando la batalla, ellos dicen: traigamos el arca aquí a este lugar. Y como ahí estaba el pueblo y llegó la presencia de Dios, ¿cuántos creemos que aquí está la presencia de Dios? Pero ¿cuántos sentimos a Dios en esta hora? Qué bueno que usted y yo lo estemos sintiendo. Y hubo un alboroto en el pueblo porque decían: llegó el arca y llegó la victoria. Y dice la Biblia que hasta la tierra tembló, dice la Biblia. Pero como no estaban bien, el pueblo estaba afectado por un liderazgo sacerdotal que no estaba siendo conducido por el Espíritu de Jehová o por la obediencia hacia Jehová. Ellos ganaron la batalla y se llevaron el arca, tipo de la presencia de Dios. Bendito el nombre de Jesús.
Bendito el nombre de Jesús. Por eso, apasionados a servir, a tener una vida dispuesta, una vida que sea direccionada en la voluntad de Dios. Y en medio de esa guerra se cumplió la muerte de estos dos hijos de Elí. Amén. De los hijos de Elí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Y entonces Elí está a la puerta del tabernáculo esperando a ver qué pasa. Y llegó alguien y le dijo: Elí, no solamente perdimos la guerra, hubo más de 4,000 hombres muertos, sino que perdimos el arca y tus dos hijos fueron muertos. Y él, en el asombro y en el temor, y como estaba pesado, muy gordo, de 98 años, se la dio y se fue al piso y se desgolló y se murió Elí. Pero ahí venía un Samuel que no solamente estaba cumpliendo. Mire, Samuel es el primer profeta de Israel para ese tiempo. Y no solamente estaba cumpliendo la función de un profeta, sino también de juez, aún de sacerdote. Y Samuel ministraba en la presencia de Dios. Como dice la Biblia en el primer libro de Samuel 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino de sacerdote. Podemos ir tocando, hermano Jason, para que también piensen, no creamos que vamos a terminar. Entonces, la presencia de efod, tipo de sacerdote, y en medio del arca de los filisteos, para resumir, los filisteos no pudieron tener el arca porque la llevaron al dios Dagón de ellos, y el dios Dagón era mitad cuerpo humano, entre comillas, y mitad pez. Y metieron el arca de Jehová, y el arca de Jehová al otro día no tenía manos. Pensaron que era un viento y colocaron las manos, y al otro día no tenía cabeza, era el mero tronco, porque era la presencia, era el arca de Jehová. Y tuvieron que entregarla, y estuvo en un lugar de Israel por más de 20 años. Yo no sé en esta hora cuánto haces que tú no sientes la presencia de Dios. Mire, iglesia, yo he tenido épocas, temporadas que no lo he sentido, que me hace falta, que me he sentido como en tierra árida y seca, que mi pan es como lágrimas. Y tal vez no porque haya pecado o haya cometido una falta grave, no lo he sentido, pero mi alma lo anhela en esta hora. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Aleluya, porque usted y yo somos sacerdotes que debemos ser apasionados por esta presencia. Y ya estaba reinando David cuando sucedió eso, y se fue por el arca. Pero usted sabe la historia. Voy a terminar con esta parte del mensaje. El arca, hubo un error porque lo tenían que cargar los sacerdotes, pero hubo alguien, Usa, que los bueyes tropezaron, y él pensó que el arca se iba a tierra y le echó mano y Dios lo mató. Y David le dio temor llevarla a Jerusalén, a la ciudad de David. Dijo: yo no lo voy a hacer. ¿Qué hacemos? Llevémosla a una familia que sí tiene liderazgo, una familia que se presenta al tabernáculo. Ellos son porteros, pero están todos los días en el tabernáculo. Los hermanos de Obed-Edom son porteros, y son como 64 en familia, pero ellos son fieles ante las cosas de Dios. Y llevaron el arca de Jehová, y Dios se agradó tanto que Dios los bendijo. Aleluya, aleluya. Dice la Biblia que el arca de Jehová estuvo por 3 meses
y fueron bendecidos la familia de Obed-Edom, tanto que después le dijeron a David: lo que hace que el arca está en esa familia. Ellos han sido bendecidos en todas las áreas de su vida. Mire, ellos eran porteros y se convirtieron en sacerdotes. Usted se imagina el cántico y la alabanza en esa casa o en esa sala. Tenemos la bendición de tener la gloria de Dios. En cambio, la mujer de Ofines, también cuando escuchó la noticia de la muerte o de la captura del arca y de la muerte de su esposo y de la muerte de su suegro, se adelantó el parto. Y dice que también murió y alcanzó a decir, o le colocaron el nombre a su hijo Icabod, que quiere decir traspasada de la gloria de Israel. Pero en Obed-Edom no era que se había traspasado ni se había ausentado, estaba la misma presencia. Esté de pie, iglesia del Señor. Yo no sé cuántos anhelamos que Dios haga algo. Yo no sé si usted quiere que Dios, como decía un pastor, que Dios quite toda conformidad en mi corazón. Hay tanta necesidad espiritual, hay tanto por quien orar, tanto por quien ministrar, hay tanto a quien visitar, hay tanto a quien llevarle una palabra. Tenemos una visión, no sé si escasea o se ha menguado, si hay liderazgo, pero Obed-Edom tenía una casa bendecida. Seguramente ellos, bueno, no saben, nunca hemos hecho el oficio de sacerdotes, pero vamos a adorarlo en esta hora. Usted y yo no éramos nada, pero hoy somos lo que somos por la gracia del Señor Jesús. Si alguien quiere estar aquí en este altar y decirle: Señor, hace tiempo no siento tu presencia, quiero ser un sacerdote apasionado por tu gloria, por tu presencia, Jesús. Aquí hay un altar, si usted quiere venir, vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto hace que no sientes la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no le hablas a alguien de Dios? ¿Cuánto hace que no ayunas en la presencia del Señor? Bendito el nombre de Jesús. ¿O cuánto hace que no lo adoras con tus propias palabras? Entra en mi casa el arca de tu presencia. Oh, aleluya. Oh, entra en mi casa. Qué bueno llevar esa presencia a la casa. El arca Qué bueno ser esos de tu sacerdotes para esa familia. presencia.